Capítulo 11. Ecologismo y antinatalismo. Cita de Thomas Malthus. La capacidad de crecimiento de la población es infinitamente mayor que la capacidad de la Tierra para producir alimentos. El dominio tecnológico sobre la naturaleza se ha traducido a menudo en degradación del medio ambiente. Sucedió especialmente durante las revoluciones industriales y las guerras mundiales. A finales del siglo XX, tras la caída del muro de Berlín y de los regímenes comunistas, se hicieron visibles las profundas heridas que dicha ideología política había infligido, no solo a millones de personas, sino también a la naturaleza, con la contaminación irresponsable de la tierra, las aguas y el aire. Ese pasado dramático ayuda a explicar que, junto al feminismo y la mentalidad anticonceptiva, la ecología ocupa un puesto central en el horizonte cultural contemporáneo. El ecologismo es su radicalización ideológica. El movimiento ecológico nació para administrar responsablemente los recursos naturales y legar a las generaciones venideras una naturaleza incólume. Pero plantear correctamente la relación entre el ser humano y la naturaleza no es fácil. Exige una idea previa sobre el estatus de ambos. ¿Están al mismo nivel? ¿Tienen los mismos derechos? ¿Son obra de un creador o resultado del azar? Las respuestas a estas preguntas no solo pueden ser diferentes, sino contrarias, y algunas han otorgado a cierto ecologismo las notas típicas de una ideología. Alexander von Humboldt, fundador de la Universidad de Berlín, uno de los principales impulsores de la geología, la geografía y la biología, acortó la diferencia entre el hombre y los animales, sacralizó la naturaleza y rechazó la noción de creación. También Henry Thoreau, el Homero americano, divinizó la naturaleza, no la vio como un don de Dios. Este tipo de postulados alimentan las versiones ideológicas de la Deep Ecology, hasta llegar a contemplar al hombre como un virus peligroso para la madre tierra. Por eso, los embriones humanos y los enfermos terminales de muchos países occidentales están menos protegidos por la ley que algunas especies animales. En la versión más radical del ecologismo, Christopher Manes ha repetido que la extinción de la especie humana es algo bueno. En su artículo Población y SIDA sostenía que, si el SIDA mataba el 80% de la población mundial, contribuiría a salvar la naturaleza. En esa misma línea, Ingrid Norkit, fundadora de la organización de defensa de los animales más importantes del mundo, PETA, se ha atrevido a decir que en los campos de concentración fueron aniquilados 6 millones de judíos, pero 6 millones de gallinas morirán este año en mataderos. Subtítulo: El mito de la superpoblación. En 1968, Paul Ehrlich publicó The Population Bomb. En la introducción aseguraba que durante la década de los 70 el mundo experimentará una hambruna de proporciones trágicas. Cientos de millones de personas morirán de hambre. Se vendieron más de 3 millones de ejemplares. En 1972, el Club de Roma hizo público el informe Los límites del crecimiento, elaborado por el MIT. El texto también era catastrofista. Aseguraba que la mayor parte de las fuentes de energía y materias primas del planeta se habría agotado antes de fin de siglo, y que la quinta parte de la población habría sucumbido a la consiguiente crisis alimentaria. Las previsiones de Ehrlich y el Club de Roma eran falsas, pero así juegan las ideologías, pues para ellas no importa la verdad, solo lo que la gente cree que es verdad. Palabras de Paul Watson, cofundador de Greenpeace. Las ideologías suelen inventar o exagerar un problema grave, a veces en forma de enemigo real o imaginario. A continuación auguran un futuro apocalíptico si no se combate al enemigo y se resuelve el problema. Así justifican su intervención salvadora. La táctica del ecologismo ideológico es repetir constantemente la existencia de una crisis ecológica real o ficticia. Llámese desforestación, desertización, contaminación, calentamiento global,
o desaparición de especies. Expuesto el problema, se presenta el culpable, el ser humano, como una amenaza para el ecosistema biogénico, y se propone o se impone una solución neomalthusiana: el control de la natalidad por medio del aborto, la píldora y la esterilización. El ecologismo no está solo a la hora de promover el control de la natalidad. Apoyan esa causa casi todas las ideologías. La mentalidad antinatalista se disparó con el célebre Ensayo sobre los principios de la población, publicado por Thomas Malthus a finales del siglo XVIII, aunque se pueden encontrar raíces más profundas. Platón y Aristóteles propusieron medidas para evitar el crecimiento demográfico excesivo en la polis. En la Inglaterra de finales del siglo XVI, a Francis Bacon le preocupaba la alimentación de 4 millones de habitantes. En la China del siglo XVIII, Hong Liang-Qi estimaba que 330 millones de habitantes eran excesivos. No todos piensan lo mismo, claro está. Jean Bodin, en el siglo XVI, afirmaba que nunca hay que temer que haya demasiados ciudadanos, dado que no hay mayor riqueza ni fuerza que los hombres. Fenelon, hacia 1700, estimaba que, bien cultivada, la tierra alimentaría 100 veces más hombres de los que alimenta. En 1776, el economista Augiron creía que Francia soportaría 140 millones de habitantes, 7 veces la población que tenía el país entonces. Malthus, en cambio, pronosticó que los alimentos aumentarían en progresión aritmética, mientras la población crecería en progresión geométrica. Sucedió casi lo contrario, pero su amenaza catastrófica triunfó en el imaginario colectivo, apoyada en una metáfora suculenta: a más comensales, menos tarta. En 1802, cuando Java contaba con una población de 4 millones de habitantes, un funcionario holandés aseguró que estaba sobrepoblada. 2 siglos más tarde, viven en la isla 123 millones de habitantes. Malthus no pudo imaginar que la revolución tecnocientífica multiplicaría las tartas y privaría de esa justificación al control de la natalidad. Angus Deaton, Premio Nobel de Economía, nos recuerda que la fuente principal de la prosperidad no es la tierra o los recursos naturales, sino algo mucho más importante: las personas. Un ser humano más en el mundo no es una carga más, sino alguien con capacidad de crear riqueza. Para ver que el mundo no está sobrepoblado basta con subirse a un avión. También conviene preguntarse por qué algunos de los países con más densidad de población se encuentran entre los más prósperos. No existe un porcentaje óptimo de habitantes, ni una relación causal entre densidad y nivel de vida. Así lo ponen de manifiesto porcentajes y desarrollos tan diversos como los que encontramos en Australia: 3 habitantes por kilómetro cuadrado, Canadá 4, Libia 4, Bolivia 6, Noruega 14, República del Congo 15, Finlandia 17, Estados Unidos 25, Etiopía 35, Guinea Ecuatorial 44, Costa Rica 96, Francia 98, China 145, República Dominicana 160, Italia 201, El Salvador 302, Holanda 354, Haití 391, India 403, Corea del Sur 409, Taiwán 668 y Singapur 7.798 habitantes por kilómetro cuadrado. Una rápida comparación de los datos anteriores nos dicen que las diferencias de nivel socioeconómico no la marca la densidad de población, sino los regímenes políticos. Otra lectura rápida deja claro que, además de consumir, las personas producen. Más que los políticos, más que las empresas, los bancos y los recursos naturales, quienes producen riqueza son las personas, en la medida en que forman parte de sistemas políticos y económicos justos y libres. Por ello, hay que sopesar con mucha prudencia ciertas soluciones drásticas.
Las esterilizaciones forzadas no solo son violaciones de derechos humanos, sino que suelen tener consecuencias indeseadas. Los casos de China e India son un buen ejemplo. En 1976, el gobierno indio declaraba: cuando el parlamento de un estado decida que es necesario aprobar una ley de esterilización obligatoria, que lo haga. En los 6 meses siguientes a esta disposición, fueron esterilizados más de 6 millones de indios, muchos de ellos a la fuerza. La indignación popular fue tan grande que provocó la caída del gobierno de Indira Gandhi. En 1974, Pablo VI desenmascaraba en la sede de la FAO una de las principales causas del antinatalismo. En otros tiempos, en un pasado que esperamos haya terminado para siempre, las naciones solían hacer la guerra para apoderarse de las riquezas de sus vecinos. Y no es una nueva forma de hacer la guerra imponer a las naciones una política demográfica restrictiva para asegurarse de que no reclamarán la parte que les corresponde de los productos de la tierra. Aunque infundado, el miedo a la superpoblación había calado en la opinión pública. Ese temor, aliado con el feminismo ideológico, ha provocado en Occidente el desplome de la natalidad que conocemos como suicidio demográfico, fenómeno en el que Nietzsche tiene su cuota de responsabilidad. Los filósofos posmodernos constatan que el superhombre ha enterrado el deber moral y ha implantado sobre su tumba el reinado del individualismo hedonista. Pero el horizonte del hedonista suele terminar delante de sus narices. ¿Por qué tendría que pensar a largo plazo quien está convencido de que nuestra especie es un capricho de la química del carbón? Para cada uno de nosotros, piensa el materialista, la vida concluye definitivamente dentro de unos años. ¿Qué sentido tiene entonces preocuparse por lo que vaya a ocurrir después? Sobre todo, si uno ha tenido la precaución de no engendrar hijos por cuyo porvenir inquietarse. España es uno de los países donde más ha arraigado esa mentalidad. Desde 2015, el número de fallecimientos supera al de nacimientos, y en el primer semestre de 2018, la edad media para ser madre superó por primera vez la barrera de los 32 años. El país ha pasado en medio siglo del baby boom al death boom. El filósofo David Benatar ha reconocido lo que muchos europeos piensan secretamente en un libro de título impactante: Mejor no haber nacido nunca, el daño de la existencia. Básicamente, afirma que la vida humana es sobre todo frustración, deseo insatisfecho, carencia, tensión constante hacia objetivos que, una vez alcanzados, decepcionan. Para Benatar, el saldo emocional de la vida arroja una clara simetría entre el placer y el dolor. Los contados momentos de plenitud no compensan las innumerables de frustración, temor, decepción, hastío. Subtítulo: ¿Cómo hacer frente a la crisis demográfica? Francisco Contreras piensa que la crisis demográfica europea es, en gran medida, la expresión de un cansancio existencial y de un prolongado nihilismo. Para desear transmitir la vida es preciso creer que tiene un significado. Por eso, la batalla cultural por la natalidad tendrá que descender hasta el nivel de los fundamentos, hasta conseguir que los europeos vuelvan a creer en algo que les trascienda y proporcione sentido. Europa, explica Contreras, necesita un empeño cultural a favor de la vida y en contra del aborto, a favor del matrimonio y la familia. Un empeño similar al que el movimiento conservador norteamericano puso en práctica en los Estados Unidos de los 90. Esta campaña debería partir de los creadores de opinión: novelistas, profesores, periodistas, directores de cine, actores, guionistas, deportistas de élite. El Estado colaboraría con lo que le compete, sabiendo que las leyes envían mensajes morales a la población. Si se equipara el tratamiento jurídico de las parejas de hecho a los de los matrimonios, se está emitiendo un mensaje contrario a la familia. Casarse es anticuado. Las leyes os prometen las mismas ventajas sin necesidad de atarse de por vida. Por el contrario, si se rodea a la pareja casada de privilegios legales y económicos,
se está transmitiendo un mensaje de signo inverso. Casarse y tener hijos es algo digno, noble, merecedor de reconocimiento. Probablemente, lo que necesitan los últimos padres no es tanto estímulo económico como reconocimiento social, prestigio, gratitud, revalorización de la función paternal. Mientras se redactan estas líneas, la periodista Cayetana Álvarez de Toledo escribe en el diario español El Mundo, el 8 de marzo de 2018, Día de la Mujer, lo siguiente. La murga retrofeminista sería reducible a un bongo más de la orquesta antisistema si no tuviera consecuencias. Y si esas consecuencias no fueran tan negativas, el victimismo y la guerra de sexos. Nada hay más paralizante, contrario al pleno despliegue del potencial de una mujer, que el victimismo. Las mujeres de hoy tienen una decisión crucial que tomar, y la toman en función de su edad, personalidad e intereses. En general, a los 20 años anteponen su carrera a la maternidad. Pasados los 30 empiezan a dudar. Llegados los 40 algunas se arrepienten, bien de no haber tenido hijos, bien de haberlos tenido tarde, bien de no haberles dedicado el tiempo suficiente. Es el coste que asumen, cada vez con más ayudas. Los permisos de paternidad, las jornadas reducidas, la conciliación en casa, pero desde su condición única y peculiar, que no es fruto de ninguna imposición heteropatriarcal, que no la inventó Occidente ni el capitalismo, que simplemente es consecuencia de dos hechos básicos. Nosotras parimos y, sí, nosotras decidimos. Hay mujeres inteligentes, fuertes y formadas que voluntariamente deciden cuidar de sus hijos, que renuncian a un ascenso, que prefieren la felicidad familiar o cualquier otra cosa al éxito material y profesional. Es lo que Susan Pinker ha llamado el síndrome de la vicepresidenta, cada vez más extendido. El retrofeminismo no quiere verlo porque rompe sus esquemas, que paradójicamente, o no tanto, son profundamente masculinos.